two, one. ¿Cuántos guerreros hay aquí en esta noche? Vamos a cantar de victoria en el Señor. Señor, declaramos victoria en tu nombre. No es nuestra fuerza, sino tu poder. Con mi Dios. Yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador, sí Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Adiestra mis manos, Señor. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía. Eres la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio y mi fortaleza. Mi libertador. Una vez más, Tú eres mi libertador, Señor. Tú nos llevas de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y en este momento, Señor, necesitamos saber que estamos guardados en ti, confiados en ti, abrazados por ti, y que tú eres el que nos llevas a la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Soy el pastor Raúl Rocha del Ministerio Fuerza Viva Informativa. Me da mucho gusto estar con ustedes, conectados a través de las redes. En breve vamos a estar subiendo todas estas enseñanzas a YouTube. Quiero decirte algo de lo profundo de mi corazón. Nosotros pensábamos dar algún otro tipo de talleres más ligeros, pero el Señor empezó a hablarnos. Hemos estado orando mi esposa y yo. Lo primero que hablamos fue de cómo vivir en la misericordia de Dios. Después de esto dimos un taller de evangelismo donde el Señor nos muestra que el evangelismo va a cambiar. Ya no va a ser aquellos eventos multitudinarios, sino ahora el evangelismo es uno por uno.
Todo esto lo dimos en un taller en 4 sesiones. ¿Quieres tú tener este material y material de trabajo? Lo dimos gratuito, lo podemos hacer nuevamente. Conéctate con nosotros, mándanos un inbox, mándanos un teléfono donde te podamos contactar. Después de esto hablamos de la cuarta transformación, primero de los reinos de la tierra, cómo están actuando los gobiernos en este momento, y esto es basado en el libro de Daniel, y después siguió la segunda parte, que es la cuarta transformación, y ahora el espíritu de confusión dentro de todos los reinos de la tierra. Hablamos también las señales del tiempo del fin, un estudio muy bien analizado, muy bien hecho. Y este domingo hablamos de las señales que van a dar el último gran avivamiento de la tierra. Es toda una serie. Y hoy empezamos un discipulado. A la par de esto, mi esposa ha estado hablando de identidad, del ungimiento de Jesús. Dimos la cena del Señor como un principio o un concepto de intimidad, y hablamos de un entorno histórico. Esto es, sé que a lo mejor no son las enseñanzas que tú quieres, no son las enseñanzas motivadoras, pero todo esto nos va a llevar a una secuencia, y es lo que queremos, es lo que el Señor nos ha puesto en este tiempo, porque en este momento hay un espíritu fuerte de confusión. Entonces hoy empezamos dentro del discipulado lo que es principios básicos de guerra espiritual. Hay mucha gente que no cree en la guerra espiritual y que piensa, esto no es así. La iglesia se divide prácticamente en lo que son objetivos, cristianos objetivos, que tienen una determinación, que tienen un juicio, que tienen un análisis. Hay cristianos subjetivos que se basan en los sentimientos. Hay cristianos pasionales y hay los que se mueven con el Espíritu, con la guianza del Espíritu Santo. Vamos a analizar estos hechos y quiero que tú pienses en esto. ¿Qué es la influencia demoníaca? El libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, dice, no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos, Siqueido, o sea, Jehová de los ejércitos. Yo me acuerdo aquella vez, para que nosotros entendamos, el ángel de Jehová, la espada de Jehová, la que decía Gedeón, ¿verdad? Con la espada de Jehová y de Gedeón. En Segunda de Reyes, Judá es librado en una batalla en Sennacherib. Y el rey de Asiria quería y tenía sitiado ya a Ezequías. Ellos tuvieron un miedo terrible, pero en ese momento, fíjate, el ángel de Jehová mata a 185,000 asirios. Por lo tanto, mucha gente, y hay una cuestión de que sí existe la guerra espiritual, no existe la guerra espiritual, el Señor ya ganó todo y no nos necesita para nada. Yo quiero leerte una parte de la palabra de Dios en el libro de Marcos. Es cuando habla de que tenemos que predicar. Por eso nosotros iniciamos con un taller de predicación. Mira, dentro de todo lo que es guerra espiritual y lo que vamos a puntualizar de liberación, también tenemos material para darles. ¿Cuánto les va a costar? No va a costar nada. Dios ha puesto en mi corazón que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Si la gente quiere bendecir la obra de Dios, gloria a Dios. Pero este material, tenemos mucho material. Dice la palabra de Dios en el libro del Evangelio de Marcos, a partir del versículo 15, dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y luego en el versículo 17 dice,
Estas señales seguirán a los que creen. Van a seguir. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán lenguas nuevas. Tomarán en sus manos serpientes y beberán cosa mortífera y no les harán daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales van a seguir. Quiere decir que en su nombre vamos a echar fuera demonios. Mira, mucha gente piensa que estamos en Cristo, que somos invencibles, y dentro de los que son subjetivos, que son sentimentales, que se basan en el sentimiento, en ocasiones tienen versículos fuera de contexto. Hay otro tipo de hombres que se dedican a la guerra espiritual y que me ha tocado verlos, conocerlos, que yo pienso que a veces tienen una liberación irresponsable o que hacen un tipo de alarde de guerra espiritual. He escuchado a algunos que dicen: tengo mi espada afilada, mugroso, chanclas, mira que te voy a sacar, te voy a arrastrarse. Y empiezan a maldecir. Empiezan a decir: ahora sí no la voy a sacar, mi espada de juguete. Envalentonándose. Yo me imagino y me acuerdo cuando era niño, llegaban unas carpas con luchadores allá donde yo vivía, ponían un como circo, ponían una como ring de box, pero para lucha, y empezaban a luchar ahí. Se subían y en el intermedio, cuando vendían refrescos y palomitas o cervezas, qué sé yo, era niño. Entonces todos los niños nos levantábamos y queríamos luchar y pelearnos unos con otros porque estaba la euforia de lo que habíamos visto en el ring. Esto está pasando en muchas iglesias. Ellos ven la euforia de la guerra espiritual y quieren hacer exactamente lo mismo. Fíjate que muchas veces nosotros tenemos a una persona y dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Y pensamos que es una varita mágica. Que llegamos y le decimos: fuera, ahora, Luna, te vas. Y ahora, sale, y pensamos que se va a gritos. Yo me he dado cuenta que a veces la gente dice: ay, estuvimos batallando toda la noche hasta que salió. Hasta que lo echamos fuera. Le robamos la gloria a Dios. Y muchas veces la gente tiene una liberación irresponsable porque la casa queda limpia. Dice en Mateo capítulo 12, el versículo 43, dice que la casa queda limpia y vacía, pero vienen 7 peores. Mira, un demonio, y que el Señor lo reprenda, un demonio no va a salir porque bailes, dances, brinques, grites. Un demonio no va a salir porque te pongas en penitencia. En primer lugar, el demonio va a salir de una persona en el nombre de Cristo Jesús. Dice aquí, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere será bautizado. Y después dice: estas señales seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces primero tiene que saber la gente del evangelio. Tiene que entrar en un proceso de arrepentimiento. Si la persona tiene pecados ocultos, el demonio, los espíritus, tienen derechos legales. Esto lo vamos a ver más adelante detenidamente. Entonces a veces nosotros queremos agarrar 20 o 30 personas y ya, fuera. Pero después regresan y su estado viene a ser peor. ¿Por qué? Porque no se han discipulado, porque no han entregado, porque no dejamos la casa llena del Espíritu Santo. Y muchas veces la gente en ese sentido hace ese alarde
ahí en las iglesias, en la gente, y ahora como si fuera, sales, ahora, fuera. Y maldicen, chanclas, y mira, no quiero decir todo lo que dicen, pero tú lo sabes. Yo estaba buscando una palabra, pero ¿sabes qué? Jesús nunca maldijo a Satanás, y que el Señor lo reprenda. Le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Él hablaba con el poder como quien tiene autoridad, no como los escribas. Él pronunciaba la palabra precisamente con ese sentido de autoridad. Y esto es algo muy importante. Hay dos pasajes, uno en Judas 1:9 y uno en Zacarías 3:2. En Judas 1:9, el demonio estaba contendiendo con Miguel, el arcángel Miguel, disputándose el cuerpo de Moisés. Y dice que no se atrevió a proferir maldición. El original dice osadía, que no añadió, sino que disertó, sino que habló con autoridad y le dijo, Jehová o el Señor te reprenda. También en Zacarías dice que no hizo blasfemia, que no maldijo. Entonces no podemos nosotros enojarnos con los demonios. Claro, el reino de los cielos sufre violencia. Nosotros tenemos que violentarnos. Pero hay una cosa, no es con espada, ni con ejército, sino es con el poder de Dios, con el poder del Espíritu de Dios. Hoy todo el mundo está recluido y hay mucha gente que se envalentona y mucha gente que se deprime y hay una confusión y vemos que dicen, no nos va a pasar nada, que vamos a salir. Sí, vamos a salir. Y hay infinidad de versículos que se toman fuera de contexto. En este momento es un tiempo de pulir las armas. Y déjame decirte una cosa, muchos, no lo digo yo, hemos estado pensando que es el tiempo de la batalla final. 2 años, 3 años, 5 años, no lo sabemos. Pero la batalla final va a ser tremendamente cruel. Si tú que me estás escuchando has estado en una liberación de alguien y muchas veces le dices tú en el nombre de Cristo Jesús al demonio que se vaya y él dice que no se va. Fíjate, no dicen esto, ay, perdón, discúlpenme ustedes, el endemoniado, cuando está hablando el demonio, perdónenme, me equivoqué, me voy, disculpen, sí, le regreso. No, él dice, no me voy, tengo derecho de estar aquí, porque se le ha entregado un derecho. La palabra de Dios en el libro de Pedro, y fíjate, Pedro estuvo 3 años con Jesús, y 3 años con Jesús. Y en el capítulo 5, versículo 8 dice, sed sobrios, estar pendientes. No quiere decir que no estés tomado, no. Ser sobrios es vivir en sobriedad. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Quiere decir, cuando nosotros leemos esto en griego, quiere decir que Satanás, y que el Señor lo reprenda, la palabra Satán quiere decir adversario, contrario, el que hace la obra contraria de Dios. El trabajo de Satanás, y que el Señor lo reprenda, es debilitar a los cristianos, es confundirlos, es estorbar la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Esto es. Por eso dice
velad y orar, porque anda buscando a quien devorar. Esto es, devorar es atorar. Esta parte es un devoramiento, un estrangulamiento. Eso es. Ahora, en Pablo nos dice lo siguiente en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Quiere decir que para que Satanás, el original dice, no nos engañe. O sea, que puede ganar ventaja. Cuídate que no gane ventaja. Pues desconocemos sus maquinaciones, sus acciones secretas, su manipulación, su influencia. Y de eso precisamente vamos a hablar. En los últimos años hemos estado escuchando un alarde de empoderamiento. Y les decía, hemos vuelto la iglesia, ha sido tomada por coach. Se ha exaltado mucho la gente que viene y le ordena. Y ahora esto, fíjate. Hacemos alarde de esto. La iglesia ha dejado de tener humildad. Las reuniones de oración, de búsqueda de intimidad a Dios han dejado de ser. Si va un cantante, se llena todo. ¿Qué dice el Señor de todo esto? Los super hombres temerarios de Dios. Yo creo que hay buenos hombres, pero en este momento están reflexionando profundamente. No les hemos enseñado a cómo librar la guerra espiritual. Y fíjate, así como la maldad se ha multiplicado, la guerra se ha multiplicado. Y dice la palabra de Dios en Efesios que hay principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Las huestes de maldad es una entrada de tropas infernales sobre la tierra. Una lluvia. Esto es. La guerra espiritual, ahora la pregunta en esto, que yo lo he hecho en ocasiones, que he tenido la bendición de compartir en algunos lugares o dar seminarios de liberación. Yo no me considero una persona que tiene toda la sabiduría o todo el conocimiento, pero lo que Dios me ha dado lo doy. La pregunta es, ¿un cristiano puede ser endemoniado? Hay gente que dice, no, no puede ser endemoniado. Puede ser poseído. Aquí la pregunta sería, ¿puede ser demonizado? A ver, hermano, aquí ya no te entendí. Fíjate, Jesús habló más de demonios que de ángeles. Cuando nosotros hablamos y vemos la Biblia está llena de liberación en ese sentido. Ahora, daimonicos quiere decir endemoniado. Daimonizo menos poseído. Daimonizomai. Daimon, demonio. El griego nos da una estructura más amplia de lo que es, y nosotros decimos, es que un cristiano no puede ser endemoniado. Yo diría que un cristiano no puede ser poseído. Pero hay gente que se engaña y que aún creyendo que tiene a Cristo Jesús en su corazón, no lo tiene. Dice la palabra de Dios que tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento. Y también dice, arrepentidos y convertidos. Mucha gente se arrepiente, pero nunca se convierte. A mí me llama la atención que Satanás en este tiempo ha declarado una guerra sin cuartel sobre los santos de Dios. Y la gente no se da cuenta. No estamos viendo, tenemos tanta información, estamos viendo con ojos carnales, con ojos físicos.
No te digo que no estés atento a las noticias, pero te imaginas Estados Unidos en unos días llegará a 1 millón de infectados, Nueva York 10,000 muertos. Eso es impresionante. El lugar del capital del mundo derrotado, a los pies de un virus. Mucha gente ha dicho, muchos científicos han dicho que esto fue creado. Si es así, a mí no me toca. Y esto definitivamente debió de haber sido de mentes diabólicas. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los... Alégrense los cielos. A ver. Pero dice, ay de los moradores de la tierra, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Dice lo que yo les decía hace rato, tenemos que tener cuidado para que Satanás no gane ventaja. Ay de los pobres de la tierra. Ay de nosotros, Señor, ten misericordia. Hemos hecho lo malo delante de ti, Señor. ¿Por qué estudiar esto si estamos en tiempos finales? Yo te pido que te tomes un tiempo y que veas lo que el Señor nos ha dicho en cuanto a la cuarta transformación, en cuanto al espíritu de confusión, en cuanto a los tiempos finales, en cuanto a vivir en la misericordia de Dios. Cuando el Señor me hablaba acerca de la gracia y la misericordia, nosotros en la iglesia decimos altivamente, es que vivimos bajo la gracia. ¿Cierto? Vivimos bajo la gracia. La gracia es un favor inmerecido que no merecemos. Pero Dios se hizo maldito a través de Jesucristo. Dice la palabra que Él se hizo maldito y a través de esa misericordia somos salvos. Se hizo miserable, se hizo pobre. Esto es. Pero nosotros aún en ese regalo de la gracia tenemos todavía altivez. Ya se abrió el libro de Daniel. Este domingo voy a hablar del adiestramiento de la batalla. Dice la palabra de Dios en el Salmo 18:34, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Dios nos va a dar un adiestramiento, anhela Él darnos un adiestramiento, un desarrollo de habilidades para poder entrar a la guerra. ¿Conoces las armas? ¿Sabes cuáles son las armas? Las mentes satánicas han creado este virus. Y quiero decirte una cosa, ¿por qué puedo decirte esto? Porque es una enfermedad espiritual o es una infección espiritual. Ataca el aire, el neuma, el espíritu, el aliento. Eso es lo que ataca. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:2 que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que entrar en una visión y en una dimensión espiritual. El virus viaja por el aire, ¿cierto? Es sin vida, porque no tiene vida. Pero cuando entra en el hombre, le roba la vida. Qué impresionante es esto. A ver, hermano, ¿cómo estás diciendo todo esto? La finalidad es quitar la vida. Ahora, ¿qué ha logrado con todo esto? En Deuteronomio capítulo 20 habla de los requisitos para la guerra. Esto lo va a tratar mi esposa
porque el Señor se lo ha mostrado de una forma impresionante. Lo va a tratar en una de estas clases. Dice que no desmaye, que no temas, que no nos azoremos, que no nos desalentemos. Y esto es lo que está pasando en este momento. Ahora, lo que le antecede a esta parte de los requisitos para la guerra son las amonestaciones contra las costumbres paganas. En Deuteronomio 18 nos habla de la práctica de adivinación, de augurios, de sortilegios, de hechicería, de encantamientos, de adivinación, de contactar a los muertos. Hace días una persona subió una publicación que decía que cómo quisiera tener una varita mágica. ¿Cómo es posible que una persona esté hablando de entrar en actos de magia? Retomemos pues las cosas, analicémoslo profundamente. En Efesios capítulo 6 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Esto habla en el original cuerpos humanos. Nuestra lucha no es con hombres, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y contra huestes de maldad. Mira, esto lo vamos a tratar un día específicamente. Pero los principados son los que tienen el primer dominio regional. En el libro de Daniel, en la cuarta transformación, dimos detalles del príncipe de Persia, del príncipe de Grecia, sus características. Entonces, estamos regidos en principados, los que tienen dominio sobre áreas. Y después vienen las potestades. ¿Qué son las potestades? Jesús habló de lo que yo te decía, que viene, tenemos que echar fuera el hombre fuerte, tenemos que atar al hombre fuerte. Y esto es algo muy importante. Las potestades, el original dice, los que tienen el derecho jurídico. En otra cosa, el abrir puertas, el darle derechos. El pecado genera derechos. Señor, limpia mi mente, limpia mi cuerpo, limpia mis palabras, limpia cada parte que te ha ofendido, Señor. Pon delante de Dios lo que tienes todavía, el pecado que no has dicho, el pecado que tienes escondido. ¿Has robado? ¿Tienes una segunda mujer? ¿Estás en fornicación? ¿Estás en adulterio? ¿No estás casado? Fíjate que conozco muchos cristianos que no se casan y se dicen cristianos. Y los pastores no hablamos de esto. Se ha tolerado el pecado en medio de la iglesia. Entonces hay derechos legales. Ahora, ¿qué son los gobernadores? Los gobernadores son los que tienen a cargo una cierta área, y las huestes es una ola de maldad, de perversidad, que va a llegar a inundar la tierra en estos tiempos. Tenemos que enfocarnos nosotros al aspecto espiritual. Tenemos que irnos al aspecto espiritual. No tanto que no estudiemos todo lo referente al COVID-19, ¿verdad? O al coronavirus. Pero yo quiero leerte esta parte que me parece muy, muy interesante. Y creo que ahora lo vas a entender mejor. Dice la palabra de Dios, bendita su palabra, en Primera de Corintios, capítulo 2, a partir del versículo 6. Fíjate, la revelación por el Espíritu de Dios. Ah, caray, ahorita te voy a explicar esto. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. ¿Quiénes son los príncipes? Los científicos, los presidentes, los hombres de influencia. Príncipes que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¡Wow!
Dios te está dando acceso a este tipo de sabiduría para nuestra gloria. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo, los científicos no lo entienden. Los políticos no lo entienden. Ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Hermano, quiero tener revelación. Métete en un amor profundo con Dios y vas a tener una gran revelación. Dice, pero Dios la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu? Aquí es Espíritu con minúscula, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también nadie conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios con mayúscula. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo con minúscula, sino el Espíritu que proviene de Dios con mayúscula, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no cosas enseñadas en sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Fíjate, esto son espíritu de hombre. Aquí habla acomodando lo espiritual a lo espiritual. 2 veces. El espíritu de hombre tiene que redimensionarse. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí es espíritu con minúscula. En cambio, el espiritual con minúscula, o sea, ya tu espíritu integrado al Espíritu de Dios, juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mira, aquí está hablando no del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu de Dios. Hermano, ¿el Espíritu Santo es lo mismo que Espíritu de Dios? Bueno, el Espíritu de Dios es una cobertura. El Espíritu Santo lo tomamos o lo tenemos, que es nuestra guianza, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo entre nosotros. Pero existe espíritu de hombre, y existe espíritu de hombre distorsionado. Por eso nosotros, dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hechos hijos de Dios. Nosotros somos hechos hijos de Dios porque Dios, a través de su espíritu, nos vivifica, nos testifica, nos guarda, tiene un principio para nuestra vida, para nosotros. Y esto es muy interesante. El virus no pertenece a ninguno de los reinos de vida. No es bacteria, no es un microorganismo, no es de animales, no es bacteria. Es un virus sin vida. Ahora, retomando la pregunta, ¿puede un cristiano ser endemoniado? ¿Puede ser endemoniado? Debemos de direccionar esta pregunta. ¿Qué es? Daimon es demonio, daimonin somai, demonizado, y daimonokis, endemoniado, daimonisomenos, poseído. Esto lo vamos a estudiar parte por parte. ¿Qué es influencia demoníaca? Pues, ¿el cristiano puede tener influencia demoníaca? Sí. El plan del maligno es pervertir la obra de Dios
a través de los hijos de Dios. Fíjate lo que dice Jesús cuando está orando por los discípulos. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Jesús ora para que seamos guardados. ¿Por qué? Dice, no nos metas en tentación. ¿Por qué? Porque somos tentados. ¿Sabes qué? Cuidémonos de no llegar a este punto. Hay mucha gente que hace pactos, rituales, conjuros, que juegan con internet. Hay juegos diabólicos por internet. Vamos a tener un tema especial de todo esto. Yo estaba analizando lo que es el rock metálico. Hay mucha gente que dice, hay metaleros cristianos, ¿cómo es posible esto? El rock metálico inicia a través de maldicencias y en esa fase tiene cautivos a los jóvenes. Pero el que anhela hacer la obra de Dios se da cuenta que todo esto es un estorbo. Entonces, ¿qué es influencia demoníaca? La palabra influencia quiere decir, o influir, es fluir dentro de. Es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Y esto crea una consecuencia. Fluir dentro de. Influir, fluir. Soplar. Entrar. Esto es. Y existen juegos, la red oscura. Esto hace como... El objetivo es crear una falta de valores en la familia. Hoy la influencia que está dando el mundo ha cambiado totalmente los rangos de la familia. Ha cambiado totalmente el concepto de lo que es familia. La pornografía afecta e infecta mucho. Las caricaturas hacen que nuestros niños sean violentos. Yo no sé si te has fijado que a veces los niños hacen... Esto en la mentalidad de ellos se está lanzando bolas demoníacas de fuego. Aunque nosotros no la vemos, los niños la ven. Vamos a tratar un tema especial de las caricaturas, pero muchas veces los niños están inmiscuidos en tanto. ¿Qué es influencia demoníaca? Es maldecir, es el cambio de personalidad. Nosotros vemos que la gente cambia de personalidad y a veces cambia de sexualidad. Y esto no es que seamos tolerantes o no tolerantes. Dios ama al pecador, pero no puede amar el pecado. Y el gobierno se ha exaltado, se ha hablado de lo que es decir todo esto, exaltar este tipo de valores. Hoy la música satánica, por ejemplo, hay un caso, Jimi Hendrix, fue hace muchos años, él murió a los 28 años drogado. Uno de los precursores. Por ejemplo, Jim Morrison murió drogado también a los 27 años. Y Jimi Hendrix decía, tú puedes utilizar la música para llevar a los jóvenes hasta un éxtasis o un estado y entonces les puedes predicar lo que sea. Estamos hablando de influencia. Se ha utilizado la música reversible antiguamente, hoy la música es totalmente abierta. Hay grupos de rock metálico como Marduk, que es el grupo más con mayor blasfemia. Nosotros tratamos en talleres de padres cómo influir realmente en los valores. Hoy ves en la calle y vas caminando y ves una figura de una mujer con ropa o casi sin ropa, anunciando cierto tipo de ropa íntima. Ves en la televisión que utilizan
todo tipo de prácticas para desvirtuar el plan familiar. La influencia, nosotros no podemos estar fuera de esa influencia demoníaca. Ahora, afecta, sí, crea dudas, crea tormenta, crea angustia, crea desesperanza, y el plan es la afectación en la fe. Muchos cristianos titubean porque no están firmes. Hay momentos en los cuales la fe afecta terriblemente por esa influencia demoníaca, por el mundo que hay. Y entonces a veces necesitamos nosotros llegar y que sea un salta y salta, brinco y esto, el otro. No es. Tenemos que analizar las cosas prudentemente. Para terminar, yo quiero decirte algo. Sea el que haya creado esta infección, mentes perversas, mentes diabólicas, con el objetivo de meter el nuevo orden mundial. Yo te quiero decir algo. Ellos trataron de hacerlo. Están haciendo, va a cambiar el mundo, va a cambiar la iglesia. En muchos lugares va a haber prohibición de hablar del evangelio. Pero no contaban con una cosa, que este es un tiempo que se van a levantar muchos cristianos que van a tomar las armas, que se van a preparar, que van a llevar en su corazón la fuerza del Espíritu de Dios, la fuerza del Espíritu Santo. Yo te animo a que tú seas uno de esos cristianos. Ese es el tiempo de tomar las armas espirituales. Ese es el tiempo de decir no. Es el tiempo de que vamos a entrar a una guerra. Y después va a ser la aparición, el hombre de maldad, el que va a resolver todo. Pero quiero decirte, estamos entrando en tiempo final. Pero aún en eso vamos a ser guardados por el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que le temen. Señor, tú adiestras mis manos para la batalla. Señor, adiestra. Es un tiempo de adiestramiento de tu ejército de Dios. Somos, Señor, tu ejército. Somos tu ejército. Limpiemos nuestras armas, limpiemos nuestra mente y limpiemos nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Eternamente digna, impresionante y digna, solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digna, eternamente digna, impresionante, digna, solo ante ti yo me no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y
Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar.